Y le invito para que abra su corazón y escuche la voz de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Libro de Job, capítulo 9, verso 2 al 4. Gloria a Dios. Voy a leer, usted me va a acompañar a seguir la lectura en el nombre de Jesús. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no lo podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Digamos gloria a Dios. Y ese es el tema. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Diga gloria a Dios. Estén cómodos, bienvenidos. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? No hay acción que no produzca un efecto. Así como lo que el hombre siembra, eso recoge. De la misma forma, mis actos, para bien o para mal, repercuten a favor o en contra mío. Así que, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? El patriarca Job, un hombre que vivió una situación difícil, no porque él se la haya buscado, sino por la voluntad de Dios. Porque hay consecuencias que son el resultado de mis actos. Hay situaciones, problemas, hay unas cosas que pueden ocurrir en la vida de todo ser humano, algunas porque uno se las busca. ¿Sabía usted que la mayoría de los problemas los busca uno? Hay enfermedades que, hermanos, son consecuencias del pecado como cosas naturales, porque todos nos enfermamos. Pero hay enfermedades que yo me las busco. Y hay problemas que, claro, el ser humano tiene una naturaleza en la cual las cosas tienen como un curso natural y normal. Nosotros la mayoría de los hombres nacen sanos, con todas sus capacidades, sentidos, órganos estables. Pero hay cosas que comienzan a afectarme por el mal cuidado, por el desorden, por el pecado. Y no porque uno, hermanos, en esas cosas naturales no se desgaste, porque el curso natural es que nos vamos envejeciendo y el cuerpo se va desgastando. Y hay momentos donde la salud comienza a menguar, pero eso es natural. Pero hay unas consecuencias que es por causa del pecado. Así como los problemas, algunos son naturales por estar en esta naturaleza, hay otros que son consecuencia de la desobediencia. Y eso era lo que no entendían los amigos de Job. Ellos no sabían con exactitud lo que le estaba pasando a Job.
Y le están atribuyendo toda su calamidad a la falta de integridad de Job. Cuando uno lee esa historia de este hombre, que es bastante apasionante, yo no sé cuántos han leído el libro de Job, se lo recomiendo. Hace parte de ese género poético o sapiensal que tiene la escritura como uno de los géneros literarios. La historia de un hombre que vivió con integridad y con temor delante de Dios. Pero aún así vivió una situación difícil en su enfermedad, con su familia, aún con su economía. El hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo también. Pero aún así retuvo su fidelidad delante de Dios. Y esto me enseña que los justos también padecen. Que el que teme a Dios también puede vivir situaciones difíciles. Pero también nos enseña lo que es la fidelidad y la perseverancia. Cómo al final, después de todo lo que vivió Job, Dios lo restauró y aún le regresó más de lo que él tuvo al principio. Porque Dios es fiel y Dios es justo. Pero los justos también padecen. Porque hay gente que cree y ahí hay cosas que Dios no le ha prometido a uno. ¿A quién le prometió Dios que si se bautizaba no se volvía a enfermar? Alce la mano. Porque por ahí hay un evangelio que se conoce como la teología de la prosperidad. Y eso es falso. Donde se enseña que si usted es de Dios, entonces usted ya no se va a enfermar, no le va a pasar nada, que todo le va a salir bien. Dios a nadie le ha prometido eso. Lo que la Biblia dice es que en el mundo tendremos ¿qué? Pero la diferencia es que así como Él venció, nosotros también venceremos. Y en San Juan capítulo 14 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y en Gálatas capítulo 5 habla del gozo. Y el gozo del Señor se convierte en la fortaleza porque sobrepasa todas las cosas y todo entendimiento. Eso es diferente. Pero cuando Job comenzó a padecer una cantidad de cosas, sus amigos, oiga, ¿qué amigos? ¿Cómo dice el adagio popular? Que si hacía amigos, ¿para qué? Y eso le pasó a Job. Uno espera que un amigo pues lo consuele, lo fortalezca, y si no hace nada de eso, por lo menos tampoco que hable mal. ¿Cierto que sí? Pero aquí hay unos amigos que vienen a consolar a Job, y lo que vienen es hablar mal de Job. Porque ellos no sabían lo que le estaba pasando a Job y le atribuían que esa dificultad que tenía era por falta de integridad y de temor a Dios. Esa es la razón por la cual hay que tener cuidado de no hablar a la ligera y de no hacer juicios apresurados, porque podemos pecar contra Dios. Así que estos hombres vienen y le dicen a Job, usted está así porque usted está en pecado. ¿Y si estaba en pecado Job? Por eso, hermanos, no hablemos a la ligera. Y la escritura nos enseña de guardar nuestra boca, de hablar ¿qué? Mal. Así que hay que ser prudentes. Todo hombre sea tardo. ¿Para qué? Para hablar y pronto para oír. Tardo para hablar.
Ya Dios había dicho. Estos hombres no habían escuchado la palabra de Dios, ni tampoco conocían la mente de Dios. Pero desde el principio Dios está hablando de Job, diciendo que no había otro como él, varón justo, temeroso y apartado del mal. Y estos están diciendo que Job era un malo y un pecador. Por eso sea prudente. Cuando alguien esté viviendo una situación difícil que usted no sabe cuál es, no se ponga a hablar a la ligera. Ore por él, para que Dios lo guarde y lo ayude. Gloria al nombre de Jesús. Otros tienen la actitud del hermano mayor que al ver su hermano menor venir a la casa, ni salen a recibirlo. ¿Te recuerda la parábola de Lucas capítulo 15? Que me habla de 3 parábolas, que entre otras cosas es la misma. La oveja perdida, la moneda perdida y los 2 perdidos, porque los 2 estaban mal también. Y en las 3 parábolas, realmente esas parábolas no son de salvación. Ahí no se encuentra esa palabra en ninguna parte. Las 3 me hablan es de arrepentimiento. Arrepentimiento. La oveja, la moneda y el otro, el hijo pródigo. Pero la actitud de uno es querer ser más justo y más bueno que Dios. El padre recibe a su hijo con amor, con misericordia, lo restituye, le da beso, le da anillo, le da calzado, lo abraza, hace fiesta y el otro se enoja. Lo que no hace el padre lo hace el otro, imagínense. ¿Quién tenía más derecho de juzgar allí? ¿El hijo mayor o el padre? Y el que tiene misericordia, amén, mostrando su bondad y su amor, y el otro se enoja que porque el padre tiene esa actitud. Nos enseña, mi hermano, a no hablar, ni pensar, ni actuar a la ligera. Así que estos hombres que tienen una actitud bastante desafiante, en el capítulo 8 hay uno de ellos llamado Bildad, donde este hombre está diciendo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Y escucha lo que dice. Una verdad. Número 1, verso 3. ¿Torcerá Dios el derecho? ¿Usted cree, hermano, que Dios tuerce el derecho? Número 2. ¿Pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él los echó en el lugar de su pecado. En otras palabras, Dios paga a cada uno conforme a sus obras. El bien que hiciere cada uno recibirá, y el que haga lo malo recibirá también o el juicio o la corrección de parte de Dios, porque Dios no tuerce su justicia. Así que este hombre está reconociendo, y Job reconoce que no hay nadie que haya pecado contra Dios, que haya hecho lo malo delante de Dios y que no le haya ido mal. Y eso es una verdad. ¿Quién pecó contra Dios y le fue bien? Y en la historia del trato de Dios con el hombre,
que se resume casi en 7 dispensaciones o periodos de tiempos en los cuales Dios trató con el hombre de una forma particular, uno encuentra que en cada generación hubo gente que agradó a Dios y hubo gente que no agradó a Dios. Y los que no agradaron a Dios no les fue bien. O sea, los que están en contravía. Dios decía a la derecha, el que se iba para la izquierda le iba mal. Dios le colocó al hombre la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Y Jesús lo habló con estas palabras: puerta ancha, puerta angosta, camino ancho y camino angosto. Y en ambas Dios dijo: escoja usted. El que escoge lo malo, Dios le permite que haga lo malo. Pero ¿quién pecó contra Dios y le fue bien? Y el que eligió el camino recto, el bien que hiciere, ese mismo recogerá. Dios lo bendijo. Pero cada uno elige. ¿Sabe que lo que está diciendo aquí este hombre es quién se endureció contra él y le fue bien? La historia de la creación nos habla de las primeras criaturas que pecaron y cuál fue el resultado de esa ofensa. El primer ser que pecó, que la Biblia registra, ¿usted sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28. Lucero de la mañana. Era un ángel perfecto, hermoso, sobresalía entre todos los demás ángeles, pero se llenó de orgullo y de vanidad y pecó y se rebeló contra la autoridad de Dios. ¿Y cómo terminó Lucero de la mañana? ¿Usted sabe cómo terminó Lucero de la mañana? Como diablo. Porque Dios no creó el diablo. ¿O usted cree que Dios creó el diablo? Dios creó un ángel, léalo ahí, Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28. Dios no creó el diablo. Él se hizo diablo. Dios creó el pecador. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 7, verso 29? Coloquemos este texto para que usted lo lea. Eclesiastés capítulo 7. Escuche esto, verso 29. Así como Dios no creó al diablo, tampoco Dios creó adúlteros, fornicarios, borrachos, mentirosos. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre borracho, adúltero y fornicario. ¿Cómo lo hizo? ¿Sí ve? ¿Pero qué hizo el hombre? ¿Ellos qué? Muchas. Fue el hombre que buscó muchas, pero Dios creó al hombre ¿cómo? Recto, como creó a Lucero en la mañana. Él se volvió diablo y el hombre se volvió adúltero, fornicario, mentiroso y Romanos 1 dice estando atestado, o sea, lleno de toda perversidad, injusticia, malignidades, perversiones, al punto que cambiaron hasta el uso natural por el que es contra naturaleza. Pero Dios creó al hombre ¿cómo? Recto. Lo creó bueno. Lo creó a imagen y semejanza suya, o sea, con un nivel espiritual. Lo que pasa es que Dios le dio al hombre la capacidad de elegir. Y eso es lo bonito.
Yo creo que Dios, con el poder que tenía, pudo haber hecho como el ser humano, como un ordenador, y simplemente lo hubiera programado, le hubiera dicho: usted se va a portar así, clic y listo. Muy fácil, ¿cierto que sí? Todos como máquinas a responder lo que... Pero ahí no. Pero Dios nos quedó con la voluntad de sentir, gustar, amar y todos esos sentimientos positivos y negativos. Lo que pasa es que el hombre los ha pervertido. Dios creó al hombre con el instinto de comer, Él lo pervirtió a la gula. Con el instinto sexual lo convirtió en aberraciones y una cantidad de cosas. Pero Dios creó al hombre, ¿qué? Recto. De tal manera que nadie que se haya rebelado contra Dios le ha ido bien. La teología me habla de dos clases de juicios: cerrado y abierto. Juicio cerrado es el que Dios juzga y no da oportunidad a nada, ni arrepentimiento, ni a nada. Y ese juicio Dios se lo aplicó a Satanás. Por mucho que el diablo quiera arrepentirse, ya Dios no lo va a salvar. Ya no lo salva. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2. Porque no socorrió a los ángeles. Por eso el diablo está destinado ¿para qué? Para el castigo eterno. Ya él no tiene esperanza. Y hay otro juicio, que es el juicio abierto, que es el que da oportunidad para el arrepentimiento, si la persona lo hace a tiempo. Sabe que hay unos juicios que corresponden al pasado, otros al presente y otros que serán para el futuro. Porque Dios corrige. Donde no hay ley, el pueblo se desenfrena. Por eso las naciones tienen que tener una ley, unas normas. Usted no ha visto el caos que se forma cuando se va la luz y que los semáforos, hermano, no funcionan. Eso es un caos, porque todo se quiere meter. El que viene por la calle, por la carrera, y eso es el... Porque en donde no hay control, imagínese si así, viviendo en un país como Colombia, un país de derecho, que hay unas normas, y mire cómo estamos. Usted se imagina donde aquí no hubiera nada. Donde todos coman y beban y cada uno haga lo que quiere. ¿Quién podrá vivir en un estado así, hermanos? ¿Ah? Así que Dios tiene que corregir las cosas y tiene que darle orden a las cosas para que los hombres, pues todos podamos vivir al menos en una sana convivencia. Por eso en la iglesia del Señor, pues tenemos unas normas para vivir en comunión, en armonía, en fraternidad. Gloria a Dios. Usted se imagina donde el Señor no le hubiera dado ordenanzas a su iglesia, ¿cómo viviríamos aquí? Si aún así a veces hay cosas que no deben de existir, ¿cómo fuera que no tuviéramos un manual que nos indique cómo agradar a Dios y cómo vivir en comunión los unos con los otros? Así que cuando el hombre pecó, Génesis capítulo 3, el hombre recibió un juicio, la expulsión. Juicio por el pecado. Génesis capítulo 6 me habla de la destrucción de la humanidad, porque se aumentaron los hombres y se aumentó la maldad y vino el diluvio. Solamente se salvaron 8 personas porque Dios es justo y paga a cada uno conforme a sus obras. Noé, varón justo, hizo lo bueno, pues Dios lo salvó, y los que no hicieron lo bueno, pues Dios los corrigió.
El capítulo 11 vino otro juicio. Dios dispersó a la humanidad por la soberbia, la confusión de lenguas en Babel. Éxodo capítulo 7 vino un juicio, las plagas, que fueron los juicios en contra de la idolatría egipcia. El capítulo 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios castigó la maldad de esas ciudades. Pero usted observa que había un lugar, amén, de refugio llamado Aid. Aquí Sodoma y Gomorra hicieron lo malo, pues vino el juicio, pero los habitantes de ahí, que dice la palabra del Señor que hubo un clamor en contra de esas naciones, pues Dios libró a estos y castigó a estos, porque esa es la balanza, dar a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. El juicio sobre Israel y Judá. Dios permitió el exilio a Asiria y a Babilonia por la maldad y la idolatría de su pueblo, porque Dios corrige a los suyos también. Gloria al nombre de Jesús. El juicio de disciplina sobre los creyentes, Hebreos 12, Dios corrige a sus hijos. Por eso bienaventurado aquel a quien Dios corrige. Porque si no te corrige o no me corrige, pues imagínense, hermanos. Así que hay unos juicios, hay una disciplina, hay una corrección. Porque si algo corrige Dios, es el pecado. Porque el pecado destruye. De tal manera que lo que está diciendo aquí este hombre es ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? ¿Quién peca contra Dios y le va bien, hermanos? En el capítulo 4 del libro de Daniel, Dios corrigió a un hombre que se llenó de soberbia llamado Nabucodonosor. Se endureció. Desafió a Dios. Y entonces Dios lo corrigió. Así que hay cosas que cuando una persona no entiende que estar en contravía de Dios no es un buen pago, que desafiar a Dios con el pecado lo que genera es agravar las cosas, porque la palabra pecar significa errar al blanco. Y pecado es toda transgresión a la autoridad o al mandato de Dios. Por eso cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Cuando Dios revela su palabra y da a conocer su voluntad, y uno hace lo contrario, o sea, se endurece, no nos va a ir bien. Porque errar al blanco es estar en contravía de eso que Dios ya ha dicho. Y cuando Dios habla las cosas, no es para el bienestar de Dios, sino para nuestro bienestar. Es que las cosas no es para que a Dios le vaya bien, es que a Él le va bien. Quien necesita la salvación somos nosotros. Quien necesita la bendición somos nosotros. Quien necesita la ayuda soy yo. No, antes Dios es muy bueno. Dios es tan bueno que vino a pagar lo que yo debía pagar. ¿Quién le paga a usted las deudas, hermanos? ¿Quién le paga a uno las deudas?
Ojalá Bancolombia lo llamara a uno, o Flamingo que fía pero ya no confía tanto, y le dijera a uno, vea, no debe nada. Ojalá. Pero Dios hizo eso. Teníamos una deuda que es que no podíamos pagarla. Y el Señor vino y nos pagó la deuda. Y no solamente nos pagó la deuda, sino que abonó más. Por si en algún momento me volviera yo a endeudar, también estaba paga. Porque estas cosas os escribo para que no, o sea que ya pagó aún lo que yo debía, y si de pronto por allá más adelante me endeudaba otra vez, el Señor me dice, no te preocupes, ya tienes un abogado que va a pagar por ti. Oiga, bonito eso. Me pagó las que tenía y las que puedo tener y las que vaya a tener. Eso no lo hace sino Jesucristo. Usted no quisiera darle un aplauso a la gloria de Dios. Dios es bueno. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabía usted que cuando el hombre peca pierde 9 cosas? ¿Qué es lo primero que pierde el hombre cuando peca? Yo diría 10 cosas mejor. ¿Cuál es la paga del pecado? Partamos de ahí. ¿Qué es la paga del pecado? Parta que lo primero que usted pierde cuando peca es la vida eterna. Así que, hermanos, lo perdió todo. Porque si usted gana todo aquí, pero pierde la vida eterna, hermano, lo perdió todo. Porque usted no se va con sus carros, con su casa, Vea, hermanos, en el sarcófago ese, ¿cómo lo llaman? El ataúd. ¿Cómo dije yo? Así se le llama. ¿Cierto? Así decía mi abuelita, el sarcófago. Ya es más moderno, el ataúd. Pero usted ve que pues la mayoría, pues yo he visto que cuando una persona se muere, le compran un cachaco nuevo. ¿Cierto que sí? Yo, ¿para qué eso? En vez de darle el cachaquito al viejo, le dices que al muerto. Sí. Y es que zapaticos nuevos, cachaquito, perfumito. Los antiguos, sobre todo la cultura egipcia, cuando se moría el faraón, lo enterraban hasta con la esposa y los hijos. Así que no era tan bueno ser la esposa del faraón. Yo creo que cuando el faraón enfermaba, la primera que se preocupaba por sanarlo era la esposa. Porque sí, lo enterraban, han encontrado esos, ¿cómo llama esos? Donde metían los faraones, esas pirámides, pero eso tiene otro nombre. ¿Esas qué? Bóveda, May Freddy, hombre. Y han encontrado ahí 4, 5, 6 cuerpos más, y porque los enterraban, y hasta con las pertenencias, porque ellos creían que ellos seguían en otra vida, que les tenían que llevar el alimento, la esposa que lo acompañara a la otra dimensión, los hijos. Pero eso no funciona así. Eclesiastés 9 dice: el que se murió ya no tiene más parte con todo lo que se hace. Su gloria, su grandeza, todo termina ahí, todo, la grandeza. Al punto que el salmista está diciendo: el hombre es como la flor del campo que florece, en la mañana está hermosa, pero viene el calor y la seca y se marchita. Y cuando usted lee el capítulo 11 al final y el principio del capítulo 12 de Eclesiastés, ahí se da cuenta de lo que es el hombre, cómo se desgasta el cuerpo, el ser, hasta que llega a la morada final.
Es un hombre peca y comienza pérdidas. Cuando una persona endurece su corazón, lo que vienen es pérdidas, no hay ganancias. Pérdidas, se pierde la vida eterna. El Salmo 51 dice que pierde el gozo de la salvación. ¿Y sabe por qué pierde el gozo de la salvación? Porque no hay paz para el pecador. Es que cómo va a estar uno contento pecando. Eso es un engaño. Se pierde la comunión con Dios. Se pierde el amor por las cosas sagradas. Se pierde la paz espiritual. Se pierde la luz que lo guiaba. Pierde la esperanza para el día de la venida del Señor. Pierde la confianza, pierde el bien de Dios que dice Job capítulo 22 verso 29. Vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá el bien. O sea, pierde el bien. ¿Qué más pierde? Pierde la salvación. Pierde la capacidad de testificar. Por eso David cuando pecó, lo primero que le dijo al Señor es: vuélveme el gozo, vuélveme la salvación, para que yo pueda testificar y los pecadores se conviertan a ti. Porque imagínense, yo les testifiqué que una vez por allá en un pueblito, para allá que se iba a aperturar una obra, un hermano para allá con un tabaco. Y hermano, ¿y usted qué? ¿Y aquí cuántos son los creyentes? Y con un tabaco en la mano, y es que fieles como yo, pastor, habemos 4. Es que fieles como yo. Y ese era el más fiel, y ese es que el diácono. Que fieles como yo. ¿Usted cree que le van a creer a una persona así? Por eso David dice: vuélveme el gozo de la salvación. Espíritu noble me sustente. Y entonces cuando yo me convierta primero a ti, entonces ahí sí tendré la capacidad de testificar y los pecadores sí se van a convertir. Porque el primer referente, ¿quién es? Que somos cartas abiertas. Gloria al nombre de Jesús. Somos cartas abiertas. Y los hombres tienen que ver primero en mi vida que está Cristo, para que por medio de mi testimonio también ellos puedan creer. Y como dice la palabra, y sean ganados por nuestra conducta. Pero el hombre que se endurece, que cree que él puede solo, que no se necesita de Dios, que para qué eso de obedecer, que para qué ese libro, para qué ese papel puede con cualquier cosa, que piensa que comamos y bebamos, que mañana moriremos, que no va a pasar nada. Dios le dijo a su pueblo en Isaías capítulo 3: decía al justo que le irá bien. Dígale al justo que le va a ir bien, pero dígale al impío que le va a ir mal. Miren lo que está diciendo Dios. Isaías capítulo 3 verso 10. Leamos este texto. Escuche esto. Miren lo que Dios está diciendo. Esto lo está diciendo Dios. Decía al justo que le irá ¿qué? Bien, porque comerá de los frutos. Pero ay del impío, le va a ir como mal. Mal, viene la ira para el impío. Según sus obras le será pagado. Porque Dios es justo. Por eso las cosas que pertenecen a la salvación es de fe, es de creer. ¿Sabe cuál es la palabra que más usó Jesús, que fue transcrita por los evangelios? ¿Sabe cuál es la palabra principal allí? Creer. La que más aparece. Por eso usted ve, usted puede leer: el que creyere y fuera bautizado, al que cree todo le es.
El que cree en mí, como dice, creer, creer, creer. No te he dicho que sí, crees. Y esa palabra la tomaron los discípulos para enseñarle a la iglesia que había que creer. Una de las cosas que en este siglo más hace daño es la incredulidad. El hombre se ha vuelto duro de creerle a Dios. La gente más fácil se levanta en la mañana a leer cosas, el cubo, revistas, y le cree más fácil al comentario de este que el comentario aquí, y que la ciencia dijo esto, que el doctor no sé qué piensa esto, que este dice esto. Que creerle a la palabra de Dios. Le da más credibilidad a cualquier cosa menos a la Biblia. Y cree que otras cosas están por encima de la palabra de Dios. Es importante que le creamos a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que ¿quién pecó contra Dios y le fue bien, hermanos? ¿Sabe cuántos personajes? Y eso de los que podemos destacar tiene la Escritura. Vea, el Antiguo Testamento tiene aproximadamente 2.900 personajes. El Nuevo Testamento habla de unos 400 aproximadamente. O sea, unos 3.300 personajes convergen aquí, vean. De todas las clases. Hombres que se destacaron por lo bueno y otros que se destacaron por lo malo. Y uno puede hacer un análisis general y se da cuenta que de todos esos personajes, los que se endurecieron contra Dios no les fue bien. A ninguno. Ninguno. Los que pecaron contra Dios, a ninguno les fue bien. Pero los que hicieron lo bueno, gloria al nombre de Jesús, le dieron un giro a su vida. Porque meditaron, reflexionaron. Porque el uno lo llamó Dios y le hizo una invitación. Venga a mi viña, trabaje conmigo. Y se llenó de soberbia y dijo, yo no voy por allá. Y al otro, y usted, yo sí voy. ¿Y cómo le parece? Que el que dijo que iba a ir no fue. Y el que dijo que no iba a ir fue. Oiga, tan raro eso, ¿cierto? Y así hay gente que a todos le dicen, no, pastor, eso tan bueno, eso tan bueno, eso tan bueno. Y eso es la verdad, eso es la verdad. Y eso tan elegante. Y se quedan en elegante tan bueno, pero no hacen nada. Y yo le digo una cosa, con buenas intenciones no se va para el cielo. Porque usted puede tener la intención, pero al cielo no van simpatizantes. Sí. Aquí vienen los simpatizantes, pero para el reino de los cielos hay que estar matriculado como hijos de Dios. Matricúlese. Sí, matricúlese. ¿Sabe cómo se matricula uno? En el bautismo. Esa es la matrícula, esa es la inicial. Esa es la inicial. Y en Lucas capítulo 15, ese hijo que se descarrió, que dijo, yo no voy, ya no sigo en la iglesia y deme la herencia y se rebeló, ¿cierto? Y el papá le dijo, mi hijo, pero no, si me va a dar, deme lo que es mío, pero me voy. Y el Señor con tristeza pues lo dejó ir. ¿Qué más hace Dios? Dios no puede obligar a nadie. Dé gloria a Dios el que esté aquí obligado. Porque no falta quien esté aquí obligado, ¿cierto? O por un interés de... ¿Quién? De gloria a Dios, hermano. ¿Quién está obligado aquí de gloria a Dios? ¿Y quién está aquí voluntariamente? Diga gloria a Dios. Yo espero que sí sea así, hermano. Sí, porque hay gente que cree que aquí lo traen uno amarrado, que aquí están los amargados, los afligidos, o que no tenemos nada que hacer el domingo. Entonces vámonos para la iglesia. No, uno sí tiene que hacer mucho el domingo.
No, aquí estamos porque amamos a Dios y voluntariamente vinimos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Gloria al nombre de Jesús. Pero no estamos aquí obligados. ¿Y quién se bautizó, hermano? Porque lo llevaron allá amarrado y hay algunos que lo bautizaron, pero en contra de su voluntad. Porque si es así, lo rebautizamos, pero al revés. O sea, le quitamos el bautismo. No, aquí no hay ninguno que hayan bautizado pues por imposición, no. Gracias a Dios, voluntariamente seguimos al Señor. Y a Dios le agrada que a Él le sigamos voluntariamente. Que lo amemos de verdad, de corazón. Que le obedezcamos no porque nos va a ir mal. Es que, claro, ¿quién se endureció? ¿Quién pecó y le fue bien? A ninguno le fue bien. Pero no por eso nosotros no pecamos. Es porque hemos entendido la palabra, gloria a Dios, y porque Cristo nos ha hecho libres, y porque andamos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y porque reconocemos que el hacer bien, amén, le agrada a Dios, y también agrada a nuestra alma, dice la palabra del Señor. Porque si retrocediere, ¿qué? Oiga lo que dice. Hay un alma que por dentro le dice a uno, por favor no te apartes otra vez, porque el alma se acuerda cómo era antes. En esa angustia, entonces el alma si retrocediera, el alma es como, no me haga entristecer otra vez, no. Como que comienza a hablar con uno, como en forma de soliloquio, ¿cierto? Si retrocediere, no agradará a mi alma. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que hoy estamos mejor que ayer. ¿O usted no se siente mejor hoy con Dios? Por eso ese hijo que se fue porque, bueno, quiso irse. Dice la palabra del Señor que volviendo en sí reflexionó y dijo, pero yo por qué estoy así, hombre. Si antes allá estaba bien en los cultos, en la iglesia, comía en la casa de mi padre, techo, yo vivía bien, y yo por qué estoy aquí apacentando ¿qué? Oiga, ¿y para que un judío cuide marranos, hermano? Sí, cerdo, está muy mal. Es que los cerdos los cuidan los gentiles. ¿Sabe qué decían los judíos? Voy a decir la primera parte, pero no la segunda. Gracias a Dios no soy marrano ni soy gentil. Y decían así. Porque despreciaban mucho a los gentiles y los comparaban con los cerdos. Y ese judío decía que apacentaba cerdos. Y volviendo en sí dijo, oiga, voy a volver a mi casa. Porque ¿quién se endurece y le va bien? Porque Dios deja. Pero cuando él volvió, se encontró con estas bendiciones. Escuche esto. Porque cuando uno le obedece a Dios, lo primero que le viene a uno, Job 1:10, escuche esto. Mire lo que reconoce Satanás. Porque el Salmo 68:19 dice, bendito el Señor que cada día nos colma ¿de qué? De beneficios. Gloria al nombre de Jesús. Y David en el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides. Y otra vez la palabra, no te olvides de qué. ¿Será que si hay beneficios en estar en las manos de Dios? ¿Cuántos tienen beneficios en las manos de Dios? Si el que se endurece y peca le va mal, oiga hermanos, Dios colma de favores. Porque escuche lo que dice Eclesiastés 8:12. Coloquemos el texto de Eclesiastés 8:12. Léalo usted para que vamos concluyendo.
Porque es un contraste del que se endurece y peca y el que hace lo bueno. ¿Qué dice Eclesiastés 8:12? Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue ¿qué? Sus días. Porque puede ser que el pecador haga mal y prolongue sus días. Con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios ¿qué? Temen. Oiga eso, hermanos. Así usted vea que el pecador, usted lo ve allá en el Ferrari y usted andando ¿qué? En el metro a las 6 de la tarde en la estación Acevedo. Y usted ve que usted allá lo empuja y el pecador pasa en tremendo carro. Y usted, y este no es el carro, hombre, y este que es bien malo. Este no es el de la esquina del barrio que es bien malo. Y usted cogiendo el taxi, lloviendo y pasó la lluvia y tal, y hasta el carro le pisó el agua. Y usted vea, bendito sea Dios. A este le va bien. Pero con todo eso, aunque al pecador le vaya 100 veces bien y prolongue sus días, con todo yo también sé que a los que temen a Dios, si a él le va bien, a usted le va mejor. Para que usted sepa y no se compare con nadie. Porque a veces nos comparamos. ¿Sí o no? No se compare con nadie. Pregúntele a Asa. En el capítulo 73 se puso a comparar. Salió a la ventana y allá estaban escuchando los melódicos y este estaba escuchando los voceros de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Salió a comparar. ¿Sí o no? Y entonces él estaba ya comparando. Y este le va bien. Y este con esto. Y este que hace lo malo. Y recibe todo esto. Y en vano he lavado mis manos. Yo que me bauticé ayer y bendito sea Dios, hombre. Y este, vea, ese lo va a esperar el juicio. Y a usted lo va a esperar el reino de los cielos. Grábese eso. Grábese eso, que las cosas van a invertir un día. Pero para que usted se consuele, que aunque el pecador haga lo malo 100 veces y le vaya bien, al que teme a Dios también. Gloria al nombre de Jesús. Al punto que el salmista está diciendo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, no allá, aquí en la tierra de los vivientes. Por eso el salmista, cuando entendió el fin de los impíos y el fin de él dijo: oh, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Era como una bestia que hacía un razonamiento que no era. Pero Señor, mi porción eres tú. Hermanos, el que se endurece le va mal. Y el que hace lo bueno, es que Dios es justo. Dios es fiel. Y hay bendiciones. Amén. Dios nos cerca de favores, de misericordias. El Señor sacia de bien nuestra boca. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Primera de Corintios 8 dice que somos conocidos por Dios. Y si somos conocidos por Dios, amén, en Él estamos completos. Gálatas 4:7 dice que nos hemos convertido en herederos de sus promesas. Primera de Juan capítulo 1 verso 11. A partir de que hemos invocado el nombre de Jesús, venimos a ser hijos de Dios y si hijos, herederos de sus bendiciones. Primera de Corintios 6:19, nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. O sea, tenemos bendiciones. Mateo capítulo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán o serán llamados ¿qué? Hijos. Los soberbios Dios los mira de lejos, pero a los humildes, Dios los trae y los acerca a Él. Endurecer el corazón, hermanos, no es bueno. Apartarse del Señor tampoco. Quedarse uno escuchando.
No, yo le invito para que dé el pasito y diga, Señor, ayúdeme. Dios es fiel y Dios es bueno. Y uno puede mirar que todos aquellos que siguieron al Señor fueron alumbrados y no fueron avergonzados. O sea, Dios no le deja avergonzado a uno. Gloria a Dios. Puede ser que uno tenga necesidades, dificultades y todas esas cosas, eso es natural, pero Dios no lo deja a uno avergonzado. De alguna forma Dios le provee a uno, hermanos. Dios lo sustenta. Gloria al nombre de Jesús. Dios manifiesta su gracia, por eso es Dios. Pero hay que tomar decisiones. De uno depende vivir bien con Dios. ¿O alguno aquí está aburrido con Dios? No, porque hay gente que se aburre con Dios. Creo que no hay razones, no hay ninguna razón para uno estar como en contravía de Dios, ni apartarse del Señor. Usted puede tener problemas con el que sea en la iglesia, menos con Dios. Así es. Pero ¿sabe quién paga los platos rotos? Porque cualquiera tiene un problema con el hermano. Me voy de la iglesia. ¿Y qué le hizo el Señor? Le chocaron el carro, no vuelvo a la iglesia. Pues cóbreselo a la Asura o a Allianz o al... Pero ¿qué culpa tiene Dios que le hayan chocado el carro? ¿Cierto? ¿Ah? Y una vez le pregunté a un hermano, ¿y qué le pasó? ¿Por qué le chocaron el carrito? El diablo, hermano, el diablo. ¿Cómo así que el diablo? No, pastor, yo iba a 140, me pasé el semáforo en rojo, pero el diablo usted, me parece. Y me quedé sin freno y que el diablo lo chocó. Porque todos lo acomodamos a Dios, al diablo. Todo es el diablo. Y hay gente que menciona más al diablo que a Cristo. No, hermanos. Si usted tiene problemas y si es tentado, no diga que es de parte de quién. De Dios. Porque Dios no tienta a nadie con lo malo. No, cada uno es tentado de su propia ¿qué? Concupiscencia. Así es. Así que sujete sus ojos, no ponga a mirar todo, porque es que hay gente que, hermano, se cree en Salomón. Porque Salomón dice que no refrenó ningún deseo de su corazón, pero eso fue Salomón y por eso le fue mal también y por eso tuvo que arrepentir. No, la Biblia nos manda a ser prudente, hermano. ¿Quién se va como en contravía de Dios? Si Dios me dice a mí, sea prudente, si está firme, sea cuidadoso, créale a Dios, no se vaya en contravía de Dios. Usted quiere evitarse dolores de cabeza, crea la palabra, crea la palabra. Crea la palabra. Dios nos llama a ser salvo a todos, ¿cierto que sí? O a algunos ya se les cerró la puerta. Al único que se le cerró la puerta se llama diablo, y aquí no está el diablo. Y si está, pues que arrepienta, pero no le va a pasar nada. Pues si arrepiente, igual sigue siendo diablo. Hermano, a ninguno Dios le ha cerrado la puerta. Usted puede ser salvo. Así es, usted puede ser salvo. Usted puede agradar a Dios, usted puede salir adelante, usted puede recibir la bendición, porque esta bendición que Dios tiene no es para unos y para otros, no. Esta bendición es para todos. Todos. Le va a ir bien. Con Dios le va a ir bien. Pero créale a Dios. No le ponga a creer. Hay gente que se ilusiona de los hombres. ¿Y sabe qué dice la palabra? Maldito el hombre que confía en quién. No le crea al hombre, créale a Dios. Sí, porque hay gente que créale a Dios, apóyese en Dios. Vea, el único que no va a caer ninguna de sus palabras se llama Jesucristo.
Lo que Él dice, hermano, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dios hace cumplir su palabra. Y si al pecador que haga 100 veces más le va bien, con todo al que hace lo bueno le irá mejor. Es que le va a ir mejor en las manos de Dios que con las manos del mundo o con las manos del diablo. Tome la mano a Cristo y dígale: Señor, en su nombre. Y esfuércese, eso sí. Porque usted quiere ser salvo. ¿Quién quiere ser salvo? Ah, bueno, pero si usted no hace nada para ser salvo, no se va a salvar. Así es. Usted tiene que esforzarse y poner de su parte también. Una vez me dijo un hermano, y con esto concluyo: pastor, ¿dónde dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré? Hermano, ¿dónde dice la Biblia eso? Sí dice así la palabra del Señor. Y yo le dije: mi hermano, ayúdate que yo te ayudaré. Lo dice en Primera de Cosiaca, capítulo 1, verso 1. Eso no lo dice la Biblia. Pero, escúcheme esto. Eso sí no lo dice la Biblia. Pero ese dicho es muy veraz. La Biblia no dice ayúdate, o que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la ¿qué? ¿Dónde dice eso, mi hermano? Primera Roberto 2:2. ¿Cómo así? No. Eso tampoco lo dice la Biblia. Pero esos son adagios que son muy veraces. Ayúdate. Si usted se ayuda y pone de su parte, pues Dios te ayuda también. Claro. Claro, uno tiene que poner de la parte de uno. Hombre, yo quiero ser salvo, pues vengo al culto, obedezco, leo la palabra, oro, me congrego. Ayúdate. Pero hay gente que quiere ser salvo. Pastor, ore por mí. No, si yo oro por usted, venga, oremos juntos también. Así es. Tengo que poner de mi parte, de mi voluntad. Aleluya. Porque Dios es fiel y va a pagar a cada uno. Al soberbio Dios le va a pagar. Y al que hace lo justo, pues Dios también le va a pagar. El uno va a recibir una paga y el otro va a recibir ¿qué? ¿Qué paga quiere recibir usted? Esa es la reflexión. Eso es lo que está diciendo aquí. Si yo hago lo bueno, tus hijos hicieron lo malo, pues recibieron lo malo, porque Dios no torcerá el derecho ni pervertirá el Todopoderoso la justicia. El que se endurece no le va bien, pero el que es humilde pues le va a ir bien. ¿Qué quiere usted? ¿Que le vaya bien o le vaya mal? Entonces, ¿qué camino vamos a elegir nosotros? Cada uno va a recibir lo que siembra. En otras palabras, comience a sembrar para la vida y va a cosechar ¿qué? Gozo, paz, benignidad, bondad. Eso es. Pero si comienzo a sembrar para la muerte, ¿qué voy a cosechar, hermanos? Pues el juicio. Así que yo lo invito hoy a que sembremos. Usted quiere recibir una cosecha bien grande, siembre. El que siembra escasamente, recogerá escasamente. Y el que siembra mucho, pues va a recoger ¿cómo?